Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de dónde, en qué horario esté usted reproduciendo este video. Mi nombre es Josué García y es un placer y un gusto estar a través de este video con cada una de ustedes. Hemos sido invitados para poder compartir con nuestras hermanas de la femenil, de nuestra federación en Ciudad Juárez, para compartir este breve estudio sobre Hebreos capítulo número 2. Así que agradecemos la consideración y es un gusto y un placer el poder aprender juntos pues un poco más sobre la palabra de nuestro buen Dios. Así que no sé si nos tiene ahí su Biblia, vamos a meditar en Hebreos capítulo 2, vamos a leer los primeros 10 versículos y después oramos para que nuestro buen Dios a través de este medio siga abriendo nuestro entendimiento, como decía el salmista. En el Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es lo que queremos hacer ahora. Pero requerimos la asistencia de nuestro buen Dios y que Él abra nuestros ojos espirituales. Así que vamos a orar. Señor, en esta tarde estamos agradecidos contigo por esta oportunidad que nos permites de abrir tu palabra, Señor, de escudriñarla, de meditar en ella, Señor. Gracias por la vida de cada hermana, Señor, de cada femenil, uh, unión femenil, Señor, de nuestras iglesias en la Convención Regional del Norte. Padre, gracias por sus vidas. Rogamos que tú sigas fortaleciendo, Padre, cada unión femenil, que tú les guardes en el hueco de tu mano y que les bendiga, Señor, con poder. Padre, en esta ocasión te pedimos que nos ayudes a meditar en Hebreos 2 y en tu palabra, Señor, y que sea ella la que siga abriendo pues siga hablando a nuestras vidas, Señor. Tú sigas, Padre, redarguyendo nuestros corazones, sigas instruyendo nuestras vidas, sigas, Padre, pues corrigiendo y redarguyendo de los pecados que tenemos. Ayúdanos, por favor. Y gracias, Señor, por esta bendición de conocerte a través de tu Hijo Jesucristo, quien vivió una vida perfecta en nuestro lugar y murió esa muerte cruel, cargando, Señor, el pago de nuestros pecados. Bendice a las hermanas, Señor, y tú conoces el corazón de cada una de ellas. Rogamos, Padre, que sigas pues consolando sus corazones, animando sus vidas, redarguyendo, Padre, de los pecados que permanecen en su ser. Y Padre, que sigas utilizándoles para tu reino, Señor, para tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces qué les parece, hermanos, Hebreos 2, del 1 al 10. Dice así: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hasta ahí vamos a comenzar, hermanos.
Y quiero entonces recordar que el autor está básicamente en el capítulo 1, los primeros versículos, ¿no? El primer párrafo, la primera porción hasta el versículo 14. Tenemos algo interesante, hermanos. ¿Qué hace el autor? Da una introducción y después de eso él da 5 advertencias. Del capítulo 2 vamos a ver la advertencia del deslizarse de la palabra. Vamos a ver todas con D. La primera es el desliz. El autor da 5 advertencias. Capítulo 2, deslizarse de la palabra, es decir, descuidar la palabra. ¿Qué ocurre cuando descuidamos la salvación y la palabra de Dios? Cuando descuidamos vamos a meditarlo porque dice que ¿cómo descuidaremos nosotros una salvación tan grande? ¿A qué se refiere eso? Bueno, esto es una advertencia. Los cristianos que estaban en ese tiempo estaban descuidando el regalo que Dios había hecho en un sentido y su palabra, su evangelio. Estaban descuidando, rechazando su evangelio. La segunda advertencia está en el capítulo 3, desde el capítulo 3, versículo 7 hasta el capítulo 4, versículo 13. La segunda advertencia es cuidado con dudar de la palabra de Dios. La primera es deslizarse de la palabra, la segunda es dudar de la palabra. Y esto trae, en el capítulo 3 vemos una dureza en el corazón. Por eso dice el capítulo 3, citando al salmista, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La tercera advertencia, bueno, permítame usar la palabra desoír para que combine con la de no escuchar la palabra. Del capítulo 5, versículo 11 hasta el capítulo 6, versículo 20 vemos que hay pesadez en de escuchar, de estar escuchando esto. Después en la cuarta advertencia tenemos el desprecio de la palabra. Del capítulo 10, versículo 26 hasta el versículo 39 nos habla de un desprecio, una obstinación marcada. Esta es la cuarta advertencia. Tengan cuidado porque ustedes pueden estar despreciando la palabra a tal grado de tener una obstinación terrible en su corazón. Y por último, la última advertencia es cuidado, no desafíen la palabra. Desde el capítulo 12, desde el versículo 14 al 29, habla de desafiar, es decir, ya decir, yo no voy a escuchar más. Entonces vamos a meditar nosotros en la primera advertencia. Esta es una advertencia importante que el autor da aquí en esta ocasión. Y yo quiero comenzar preguntando, bueno, ¿por qué razón un médico le suplicaría a una persona que fuma 5 cajetillas de cigarros al día que deje tal hábito? Bueno, un médico haría eso porque es claro que el paciente se presenta con un hábito que es pues pernicioso, que afecta su salud. Pues hagamos de cuenta, hermanas, que el autor a los hebreos se presenta como un médico que está rogando y suplicando a su paciente, deje de fumar. Mire, ¿cuántas dice que se fuma? 5 cajetillas al día. Estamos hablando de un ejemplo secular, ¿eh? No de un cristiano o alguien un líder de la iglesia y que está fumando. No, estamos hablando de un doctor y un paciente que no conocen al Señor. Y se presenta diciéndole, ya deje de fumar, mire, las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, los estudios más recientes que he estado leyendo son estos, mire, deje tal hábito. O bien, alguien que le dice, deje la Coca-Cola, porque veo que toma 2, 3 litros al día. Bueno, hermanos, imagínense este doctor que le explica al paciente pues que fumar 5 cajetillas al día produce fatiga, tos, le muestra el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Bueno, el autor a los hebreos se presenta como un médico, tomando la cajetilla de cigarros y diciéndole a su paciente, mire, no sé si alguna vez usted se ha tomado el tiempo de tomar la cajetilla y ver lo que dice abajo. Dice muy claramente, fumar es causa de cáncer. Entonces, por lo que más quiera, no lo haga. Deje ese hábito ahora mismo. Las consecuencias son desastrosas. El autor de este sermón a los hebreos les hizo una petición en el capítulo 13:22. Dice, les pido que soporten estas palabras, que atiendan con paciencia esta palabra de exhortación. La carta a los hebreos no es una carta realmente, como me imagino que lo pudieron estudiar en el capítulo 1, es básicamente un sermón. Aquí no hay salutaciones, les saludo en el amor del Señor, no hay nada de eso. Y está en una estructura de sermón de ese tiempo. Entonces, esta primera advertencia,
o este primer ruego va dirigido a quienes habían creído en el Señor Jesucristo. Recordemos que la audiencia original estaba siendo perseguida. Hermanos, los hermanos hebreos estaban desanimados. Los hermanos hebreos estaban confundidos. ¿Por qué? Cristianos que quisieron abandonar al Señor Jesucristo y dejar de sufrir tanto por su profesión. Porque el decir soy cristiano y sigo a Jesús y creo que Él es el Mesías prometido era una cosa complicada en este tiempo. Y la pregunta para nosotros es, ¿en realidad estamos prestando atención a esta advertencia o la estamos ignorando? De acuerdo al autor, la palabra de Dios o es una palabra de promesa, si se retiene la profesión hasta el fin, o bien es una palabra de castigo si se termina por abandonar y rechazar la palabra del Señor. El tema central de la carta, ustedes y yo sabemos, lo encontramos probablemente en el capítulo 3, versículo 14. Varios eruditos mencionan que este es el tema central. Dice así, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Probablemente este es el tema central, retener hasta el fin. Es lo que quería el autor a los hebreos decirle a su audiencia. ¿Saben qué? Nosotros somos cristianos y somos hechos participantes de todas las bendiciones de Cristo, no en este mundo, sino en el que sigue. Pero la necesidad es que nosotros perseveremos hasta el fin, con esa confianza con la que iniciamos, con esa confianza con cuando oramos y le dijimos, Señor, perdóname, pero creo que Jesucristo es tu Hijo, creo que Jesús es el Mesías. Entonces hoy más que nunca, hermanas, es necesario que con más diligencia, que con más entrega, que con más atención nos entreguemos a prestarle atención a la palabra de nuestro buen Dios. ¿Cuál es el peligro entonces si no prestamos atención al mensaje del Evangelio? ¿Cuál es el peligro entonces si no abrimos la Biblia en la semana, si no obedecemos, si no aplicamos básicamente las verdades que hemos oído a lo largo de nuestra vida? Veamos el primer, ¿cómo se llama? Pues el primer riesgo que corremos es el riesgo de perder el rumbo, hermanas. Vea lo que dice ahí el 2.1. Puede ser que perdamos el rumbo, pero nuestra solución está en ver a Jesús. Vea lo que dice el 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ese, por tanto, recordemos que es una conjunción importante, hermanos, en la palabra de Dios. Está conectando todo lo que el autor ha dicho anteriormente. Recordemos que en el capítulo 1 el autor les dice quién es Jesucristo, aquel en quien ellos habían depositado toda su confianza. El autor les dijo que antes Dios hablaba por profetas, pero ahora dice, nos ha hablado por medio del Hijo. Debido entonces a que Jesucristo es el mensaje y el mensajero, debido a que Jesucristo es el creador, el heredero, el salvador, el Dios bendito, que es infinitamente superior a los ángeles, ellos mismos le sirven y le adoran como Dios verdadero de Dios verdadero. Dice el autor, entonces, por tanto, es necesario atender con mayor diligencia, con mayor solicitud a la palabra que Él está hablándonos. ¿Quién podría rechazar a este Jesús? ¿Qué clase de persona podría rechazar a esta clase de Cristo? ¿Quién puede rechazar entonces a Cristo que vino al mundo como Dios encarnado? ¿Quién puede despreciar a este Jesús, quien murió en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con Dios, el Padre, para darnos el perdón de nuestros pecados? ¿Quién puede desechar a aquel que nos mostró de primera mano el amor divino y se ofreció a sí mismo para presentarnos ante Dios y darnos su bendición y darnos una alegría más allá de toda imaginación? Bueno, es interesante entonces que el autor se incluye en esta advertencia. Vea cómo dice, es necesario que con mayor diligencia, dice ahí, atendamos a las cosas que hemos oído. El autor no tiene en mente a aquellos judíos que se oponían de manera firme e intensa al mensaje del Evangelio. El autor le habla a judíos que habían escuchado el Evangelio y habían profesado esta fe en Jesucristo, pero que estaban en peligro de negar al Salvador de alguna u otra manera. Por eso dice, presten con mayor atención. Es su ruego para con ellos y es el ruego para con nosotros. Todos los que hemos oído el Evangelio debemos aceptarlo. Nunca olvidaremos a la mujer que llegó un día a la oficina de un hermano, pastor, le informó que era sexoservidora
y le dice al hermano, ¿sabe qué? Necesito ayuda, estoy desesperado, desesperada, no puedo más. Después de presentarle, el pastor le presentó a Jesucristo, quién era él, le dijo, bueno, ¿te gustaría arrepentirte de tu vida y confesar a Jesucristo como tu Señor? Y ella le contestó, claro, no puedo más con esta vida, necesito que Dios me perdone. Y ella estaba en el fondo y ella lo sabía. De modo que el pastor y ella hicieron una oración y en apariencia ella invitó a Jesucristo pues a que fuera el Señor de su vida. Y entonces el pastor le dijo, bueno, quiero que ahora tú hagas algo. ¿Tienes ahí todos los contactos en tu celular? Cuando respondió ella, sí, aquí tengo a todos los contactos y a todos los clientes. Le dijo, vamos a hacer algo. Hagamos algo a la altura de las circunstancias. Borra todo, borra todos los contactos. Y ella se quedó mirando al pastor con sorpresa. Le dice, a ver, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Bueno, sí, señoritas, señor, así como le dije, si de verdad usted se ha arrepentido y ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador, si de verdad aceptó el perdón de Dios y va a vivir para Él, no tiene sentido que usted continúe con estos contactos. Celebremos que usted ha nacido de nuevo y alabemos al Señor. Y le dijo, pastor, discúlpeme, pero estos contactos valen muchísimo dinero. Y el pastor le dijo, estoy seguro de que sí. Pero entonces cuando guardó la señora el celular, miró a los ojos al pastor y le dijo, no quiero eliminar los contactos. Supongo que eso significa que en realidad, pues no quiero lo que Jesús me está ofreciendo. Se levantó de la oficina y se fue. Podemos escuchar nosotros de manera desinteresada lo que vemos en el noticiero, lo que vemos en las redes sociales. Puede que usted esté en una junta de vecinos, en una junta de reunión de padres, en la junta de vecinos diciendo, miren, vamos a hacer una cooperación por esto y por lo otro, necesitamos hacer mejoras. ¿Saben qué? Vivimos en un fraccionamiento privado y les pedimos que por favor, si vienen visitantes, vayan ustedes y les abran, necesitamos esto. Usted puede escuchar de manera desinteresada esa. Podemos escuchar de manera desinteresada comentarios de personas en la calle. Imagine que usted va caminando y escucha ahí a dos personas que están hablando sobre política, sobre el fútbol. No, y si viste que México, si viste que América, que las Chivas. Y usted puede pasar y decir, bueno, ¿qué más interés tiene eso para mí? Pero no podemos oír de esa manera la palabra de nuestro Dios y el mensaje que nos ha dado a través de Jesucristo. Por eso dice, es necesario que con mayor diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Todos hemos conocido a personas que dicen, sí, yo creo en Jesucristo como el Señor y que lo necesito, pero aún no estoy listo para este compromiso. Tal vez así sea su esposo, tal vez así sea alguno de sus hijos, sus amigos, su hermano, una amiga. Van a la iglesia, escuchan y escuchan la palabra de Dios, saben que es verdad, saben que la necesitan, pero no están dispuestos a comprometerse personalmente con Jesucristo. Tienen todos los hechos, pero no se han entregado. Son como las personas que creen que un yate les puede mantener a flote, pero no se suben. Sí, yo sé que ese barco me puede sostener ahí en el mar, pero no, aquí me quedo. El peligro señalado es deslizarse. Esta palabra es muy interesante. ¿A qué se refiere esa palabra? En la gramática griega podemos ver dos ejemplos de la idea que da esta palabra. El primero sería comparar esta idea con un término náutico. Es decir, sugiere la idea de romper las cuerdas que están amarradas en el muelle de un barco y estar a la deriva. Un barco entonces que es llevado por cualquier pues, viento y onda del mar. Un barco sin capitán, un barco sin rumbo, un barco fuera de camino, sin propósito, un barco que no tiene ruta trazada, un barco que ha dejado su ancla firme allá atrás. ¿Hace cuánto comenzamos nosotros nuestro viaje a la ciudad celestial? ¿Ayer? ¿Hace 5 años? ¿Hace 20 años? ¿Hace 60 años? El autor nos dice, presten atención, no sea que después de años de mantener el rumbo, una ráfaga venga y termine por desviarlos a una orilla destructiva.
El segundo ejemplo de esta palabra tiene que ver con un vaso como los de Unicel, que tienen defecto de fábrica, no sé si a ustedes les ha tocado, y vienen con pequeños hoyos, donde poco a poco usted le pone el agua, el refresco, la soda, y se va drenando. El principio es eso, al principio es que usted no se percata de que su agua se está drenando, pero de repente usted le toma y dice, ¿quién le tomó a mi vaso? Pero usted se da cuenta, nadie le tomó, se drenó. Es decir, va goteando hasta quedar finalmente vacío. Y podemos ver un tercer ejemplo. El tercer ejemplo es el de un anillo que nos desliza en el dedo. Es decir, este anillo me queda chico, me queda grande, perdón, y en una de mis actividades se me deslizó y se me cayó y se me perdió. Es decir, yo ya no supe qué ocurrió, se me deslizó. Ese es el peligro. ¿Cómo se desliza entonces? Es lo que está diciendo aquí el autor a los hebreos. ¿Cómo se desliza entonces la audiencia original a la que les está escribiendo? Bueno, hermanos, hermanas, para nuestro enemigo, el diablo, Satanás, cualquier método es perfecto. Mientras él logre el propósito de, pues de desviarnos del propósito divino, él estará con una sonrisa en su cara, si me permite usar esa expresión. Puede ser, hermanos, que las dificultades que estamos enfrentándonos en la vida, como estos cristianos a quienes la persecución les hizo reflexionar, bueno, ¿y vale la pena seguir a Jesús? Puede ser el roce o el conflicto con algún hermano, alguien en el liderazgo en la iglesia, y por esto mismo usted decide no asistir más. Puede ser el desencanto de los líderes de la iglesia. Antes amábamos al pastor y a los diáconos y a los líderes, pero ahora ya no. Y tomamos la decisión de, bueno, me voy a dar un tiempo. Puede ser que lo que nos ofrece el mundo, en domingo hay muchas actividades que podemos realizar en lugar de estar asistiendo a los cultos, ¿no? Practicar el senderismo, el fútbol, algún deporte. Puede ser que nuestras relaciones nos han aconsejado, pues no te fanatices tanto con Jesucristo, no se fanatice tanto con la religión, mire vida su vida, trabaja de lunes a sábado y luego todo el domingo vaya. Puede ser el pecado que estamos practicando, que nos ha esclavizado y que nos ha hecho tener un corazón bien duro e impenitente. Entonces el Evangelio nunca se desliza, la palabra de Dios nunca se desliza, somos nosotros los que nos deslizamos. Jesucristo nunca se mueve, Jesucristo no se aleja de nosotros, somos los seres humanos como Adán y Eva los que nosotros nos alejamos de Él al no escuchar su palabra, al desobedecerla. Entonces, ¿cómo es que el autor está diciendo que no debemos deslizarnos? Bueno, de nuevo, a la luz de este versículo, es por no tener un compromiso firme con el Señor. La audiencia original no tenía un compromiso firme y realmente no había nacido de nuevo en ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien que escucha el Evangelio lo descuida en su vida, en su familia, en sus matrimonios? Bueno, esto es algo interesante. Vamos a hablar de cristianos. Los cristianos no perdemos la salvación. Eso está atestiguado en el Nuevo Testamento y los bautistas nosotros consideramos que la salvación no se puede perder a la luz de los pasajes que consideramos como Juan 10, entre otros, ¿no? Pero bueno, ¿cómo los cristianos que no perdemos la salvación podemos deslizarnos? Bueno, recordemos esto, hermanos. El Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El ABC no es el rito de iniciación. Un día un antropólogo cultural fue a una iglesia donde nosotros estábamos sirviendo y pidió a la congregación, al pastor, que él pudiera estar 3 meses ahí, porque estaba haciendo su tesis. Y cuando él se graduó, nos regaló la tesis, nos regaló una copia de su tesis, de su disertación de licenciatura. Y lo que él hizo, yo empecé a leer la tesis y dice, bueno, me llamó la atención algo que el señor que estaba enfrente, el líder eclesiástico, hacía una invitación para los que querían ser parte y formar parte de la membresía. La membresía no tenía ningún costo, pero el rito de iniciación para entrar en estas congregaciones era levantar su mano y aceptar lo que el líder proponía ahí enfrente, aceptar a una persona llamada Jesucristo como el Dios de sus vidas. Entonces, no, hermanos, el Evangelio no es el rito de iniciación. El Evangelio no es de la A a la C, el ABC. Dijimos que el Evangelio es que de la A a la Z. Vea lo que dice ahí, porque
Es algo interesante, ¿verdad? El versículo 2 dice eso, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, dice aquí que nos deslizamos al escuchar la palabra cada domingo, en la escuela dominical, en el culto y simplemente eso, salir como entramos, no escuchando ni aplicando la palabra del Señor a nuestras vidas. Nuestro mayor problema muchas veces no es nuestra falta de conocimiento de la palabra del Señor. Muchas veces nuestro mayor problema es que no obedecemos y no aplicamos la Biblia. Debemos aferrarnos a Dios. Debemos aferrarnos a su verdad revelada en la Escritura. Debemos prestar con mayor solicitud a la palabra de Dios. Así que, bueno, si estamos tristes, ¿quién es nuestro consuelo? Vemos aquí que nuestro consuelo es Jesucristo. Si creemos que Dios no nos aceptará porque esta semana cometimos pecados indignos, ¿verdad? Que dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nuestra familia se está cayendo a pedazos, es necesario aferrarnos a Cristo, quien en el capítulo 1 dice que Él es el perfecto profeta, el perfecto sacerdote que puede mediar la situación y el perfecto rey que si reina en nuestro matrimonio puede restaurar cualquier cosa. Nuestro autor está suplicando como un pastor a sus lectores cristianos que han oído, que han aceptado el Evangelio, que si caen en la tentación de abandonar su profesión, su compromiso, carece de esperanza. Dice, de nada sirve que estemos hoy en el culto, que estemos hoy viendo este video, que estemos diciendo gloria a Dios si mañana vamos a abandonar nuestra profesión en el Señor Jesucristo. Juan 6:66 es un pasaje interesante porque dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y el Señor Jesús le dice ahí a Pedro y a los 12, ustedes también se quieren ir, adelante, váyanse. Bueno, esto es una señal, claro, de que nunca hubo un nuevo nacimiento, nunca una regeneración, y es triste estar engañados, pero también los cristianos, los verdaderos nacidos de nuevo, podemos deslizarnos e ir lejos de la voluntad de Dios. Necesitamos entonces, ¿qué? Anclarnos en estas verdades que hemos oído, pues hay corrientes que nos pueden alejar del anclaje de la fe. El tiempo, pues, nos hace olvidarnos, ¿no? La familiaridad nos hace olvidarnos de despreciar la verdad. Entonces, recordemos el tema central de la carta, Hebreos 3:14, que dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál es el problema? El peligro es deslizarnos. El segundo peligro es de recibir una retribución, una justa retribución, porque el versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Recordemos que para los judíos los ángeles eran colocados en un nivel muy alto. La tradición oral decía lo siguiente, que a Moisés se le fue dado los 10 mandamientos por Dios mismo. Pero recordemos que si usted lee el Antiguo Testamento, el Pentateuco, existen 613 mandamientos. Se dividen, bueno, estas divisiones un poco más contemporánea, los judíos no hacían esa división a veces. Es la división de las leyes dietéticas, todo lo que tiene que ver con no comer algún animal con peso y hendida, no comer animales inmundos como lo es el cerdo, no comer cosas así. Esas son leyes dietéticas. Leyes ceremoniales, cómo lavarse las manos, y leyes morales. No matarás, por ejemplo, no robarás, no codiciarás. Entonces tenemos 613 mandamientos y la tradición dice que los ángeles fueron quienes le dieron esta ley a Moisés. Por eso dice ahí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda, ¿qué dice ahí? Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Veamos aquí la cláusula condicional sí. Implica una condición cumplida, no una posibilidad. Es decir, el autor en el 2 dice, porque si la palabra dicha, está diciendo esa cláusula condicional porque sí, está diciendo, bueno, estamos considerando el hecho real de que estos ángeles hablaron la palabra de Dios, está diciendo eso. Aquí el autor está haciendo un argumento llamado a fortiori. ¿Qué significa esto? Está diciendo, si A es verdadero, con mayor razón B lo es. A ver, si la ley dada por los ángeles fue dada, con mayor razón la salvación del Señor Jesucristo. Si la ley antigua imponía castigo al todo el que se alejara de ella,
¿cuánto más serán castigados los que rechacen la salvación de Dios por medio de Jesucristo? Es decir, si en el Antiguo Testamento se apedreaba a aquellos hijos contumaces y rebeldes que pues a sus padres no los respetaban y eran lapidados, bueno, con mayor razón ahora. Se dice que con mayor ahora que Jesucristo nos ha dado su salvación, ¿no? Se dice que las palabras de los ángeles fue firme. Se dice que toda desobediencia recibió la justa recompensa para aquellos cristianos judíos que estaban considerando retornar al judaísmo y dejar a Jesucristo y dejar de creer en Él como Señor y Salvador. Entonces, los cristianos judíos, hermanas, consideraban a los ángeles como mensajeros que traían mensajes de Dios al hombre. Quiero rápidamente que veamos 3 pasajes. Deuteronomio 33:2. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Esgrima, ¿verdad? No, ya me ganaron. Dice así la palabra de nuestro buen Dios. Dice, dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Aquí dice entonces que Dios vino con sus ángeles y pues con la ley de fuego en su mano derecha. Veamos lo que dice Hechos 7:38, hermanos, en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Hechos 7? Ahí con Esteban, mientras está discutiendo aquí con el concilio, con los fariseos, dice ahí la palabra de Dios. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos. ¿Sí se fija? Que el ángel estuvo ahí. Veamos cómo los ángeles son mensajeros en esta parte. Vamos al 53, 7:53 dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vea cómo Esteban le dice, a ver, nosotros sabemos que la ley fue dada por los ángeles. ¿No la dio Dios? A la luz de estos textos vemos que los ángeles fueron instrumentos de Dios para darla. Vamos a Pablo, Gálatas 3:19. Vea lo que dice Gálatas 3:19. Vea lo que dice Pablo. Dice ahí, hermanos, la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. En Lucas 1 sabemos, se nos narra que un ángel se le apareció a Zacarías, quien era el sacerdote, y le dijo que su mujer Elizabeth, ¿sabes qué? Mira, tu mujer va a concebir. ¿Qué le dice ahí? Le dice, va a concebir un hijo y le dice, vas a poner su nombre ¿cómo? Juan. Y Juan no le creyó a este ángel. ¿Por qué? Porque él y su mujer eran de edad avanzada. Y en Lucas 1:19 leemos que le dice este ángel, mira, yo soy el ángel Gabriel, que estoy delante de Dios, fui enviado a enviarte esta palabra. Y porque no me creísteis, quedarás mudo hasta el día en que esto suceda. Es decir, la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿qué es lo que dice ahí? Fue firme y recibieron justa recompensa. ¿Qué pasará con nosotros si descuidamos las palabras y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no atendemos sus palabras como deberíamos estudiarlas? Es decir, los lectores no debían rechazar a Jesús, quien no era meramente un mensajero de parte de Dios, sino que era el mensaje mismo. Entonces, si atendemos a la palabra de Dios, tendremos nuestra recompensa. Si la ignoramos, igualmente tendremos nuestras recompensas. La palabra aquí para transgresión es la palabra parábasis en el griego. Tiene la idea de violar la ley de manera voluntaria, de dar un paso más allá de lo permitido. Es decir, este es un pecado activo, es un pecado de comisión, no de omisión. La palabra desobediencia en el griego es parakoe y tiene la idea de ignorar los mandatos que se han escuchado. Es decir, no atender de manera deliberada. Es una realidad que este es un pecado pasivo de omisión. Bueno, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Pero no, yo estoy muy tranquilo aquí, ¿no? La palabra del Señor nos ha dicho que toda transgresión, que toda desobediencia, anteriormente se ha recibido su justa recompensa o su justo pago, ¿no? Haciendo, hermanas, referencia a qué? Bueno, a que si usted trabaja 40 horas, ¿cuál es el justo pago para usted? Recibir el pago acordado por 40 horas. Si usted y yo trabajamos 40 horas, recibiremos el justo pago de 20 horas. Bueno, dice aquí, si desobedecen ustedes a la ley divina,
reciben la justa recompensa por tal acción. Es decir, una retribución que era sin lugar a dudas justa. Entonces recordemos que durante los tiempos del Antiguo Testamento, los que no tomaban en cuenta la palabra de Dios eran a veces castigados severamente. Recordemos aquellos 3000 al pie del monte Sinai, ahí en Éxodo 32:20. Recordemos la muerte de Nadab y Abiú en Levítico 10, ofrecer fuego extraño, los que fueron ajusticiados por la rebelión de Corea y en Números 16. Hermanos, si los que quebrantaban la ley o se oponían a la voluntad de Dios eran castigados en ese tiempo, dice el autor, ¿cuál sería el destino de los que desprecian el Evangelio del Señor Jesucristo? El autor sabe que hay personas en su congregación que han asistido durante algún tiempo para escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo, pero que no se han arrepentido y que no han confiado en Jesucristo y en su sacrificio para salvación. Ya les dijo al inicio, consideren a Jesucristo. Aquí les dice, consideren el juicio divino. Todos los que se niegan a Cristo, después de conocer la verdad de su revelación, entonces van a recibir el justo castigo por eso. ¿Qué le parece si seguimos leyendo ahí en Hebreos capítulo 3, versículos? Vamos a leer, el 2. Vamos a pasar el 2, hermanas. Vea lo que dice ahí. Hebreos 2. Vamos a pasar ahora al versículo 3. Pero antes de eso, quiero preguntar, hermanas, ¿conocemos a alguien que realmente no ha entregado su vida a Jesucristo en nuestra unión femenil, en nuestra iglesia? No sé cuántos de nosotros ustedes han escuchado el Evangelio domingo a domingo, el mensaje de que Cristo vino a morir ¿por quiénes? Sí vino a morir por los pecadores, por nosotros, por nosotras. Vino a salvarnos, pero dentro de nuestro corazón hemos seguido rechazándole. De ser así, dice el autor aquí, la condenación es lo único que él espera. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos prestado la atención necesaria a las palabras que está diciendo el creador del universo, que se dio por cada uno de nosotros para ser reconciliados con él. Dios no solo en ese aspecto va a castigar la desobediencia, sino también la indiferencia ante el mensaje de salvación y ante la palabra de Dios. Aquí terminamos los primeros pasos de la apostasía que estamos viendo. La pregunta es esa, ¿en realidad estamos siendo hacedores de la palabra de Dios? Dice la palabra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos discípulos tiene usted, hermana? ¿Cuántos discípulos ha hecho usted hasta este día? ¿Qué fruto vamos a presentarle al Señor, hermana, el día que estemos delante de su presencia? No hay ningún fruto, hermanos, en escuchar y no aplicar. Recordemos entonces, hermanos, cuál es el peligro. El autor nos está dando ¿cómo se le llama? Una advertencia aquí de rechazar el Evangelio y de no obedecer realmente las palabras. Pero vea entonces lo que dice el versículo 3. Dice así, ¿cómo escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. El tercer, hermanos, peligro que encontramos aquí, ¿cuál es? Es el de menospreciar la salvación confirmada por Dios. La palabra descuidar viene de la palabra hebrea ameleo. Implica ser indiferente a algo. Implica no prestar la atención debida. Muchos de los problemas espirituales que tenemos como cristianos es por un descuido personal. Yo siempre pregunto, ¿los cristianos genuinos y verdaderos tenemos deseo de orar, hermanos? Yo creo que sí. Es parte de nuestra nueva vida. Hermanos, los cristianos genuinos y verdaderos tenemos, hermanas, la necesidad de leer la palabra. Claro que sí. Los cristianos genuinos y verdaderos, nacidos de nuevo, hermanos, por la gracia de Dios, tenemos necesidad de congregarnos. Claro que sí. Pero, hermanos, ¿por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no oramos como deberíamos orar? ¿Por qué no somos los lectores tan ávidos de la palabra de Dios? Bueno, hermanas, esto es por la falta de disciplina espiritual. Los cristianos genuinos y verdaderos tenemos el deseo de compartir con otros sobre Jesucristo, evangelizarles y discipularlos. Claro que sí, pero ¿sabe por qué no hacemos discípulos? Por nuestra falta de disciplina, decir, Señor, ayúdame, voy hoy a hablarle a alguien.
y le habla usted a alguien. Puede ser que rechace el mensaje, puede ser que lo acepte y le diga, quiero que me enseñe más. Amadas hermanas, ¿cómo está nuestra disciplina espiritual? Dice ahí la palabra de Dios en 1 de Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, le dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, dice, pero ejercítate para la piedad. Es decir, disciplínate, Timoteo. Levántate a las 5 y di de 5 a 5:20, voy a leer la palabra. Disciplínate para decir, nadie me moleste, porque de 6 a 6:05 lo que yo voy a hacer es orar. Hermanas, ustedes son muy disciplinadas y siempre debemos reconocer eso y aplaudir eso. Hermanas, ustedes dicen, a las 10 de la mañana yo ya tengo listo todo lo que voy a hacer en la semana. Usted dice a las 10, imagínense que alguien le invite a las 10 de la mañana a hacer algo. Generalmente ustedes dicen, no, es que tengo que hacer la comida porque viene mi esposo, vienen mis hijos, voy a recibir familia. Usted se disciplina, ¿para qué? Para hacer la comida. Pero los cristianos, hermanas, decimos, no, bueno, pues Dios sabe que hoy no me voy a poder levantar, voy a quedarme más dormido un rato. Somos indisciplinados espiritualmente y este es nuestro mayor problema. Desafortunadamente, de nuevo, la oración, la adoración personal es descuidada, hermanas, por nosotros. Esta advertencia tiene como propósito que nosotros no tengamos en poco nuestra salvación, hermanos, y no nos está hablando de perder la salvación. Está diciendo que no menospreciemos nuestro caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque las consecuencias de pasar por alto a lo que hemos conocido del Señor son fuertes. El autor hace una pregunta. A ver, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La frase tan grande nos habla de una salvación de una magnitud que no puede expresarse con palabras. ¿Cómo menospreciar, hermanos? Una salvación que fue comprada por el más alto precio. ¿Cómo menospreciar una salvación que nos otorga este tipo de bendición de conocer a Dios y de estar reconciliados con Él? Dice el autor, a ver, ¿cómo vamos a menospreciar una salvación que nos ha sido entregada de manera perfecta? La idea es que no podemos menospreciar esta salvación que nos ha sido entregada de manera gratuita a los cristianos, pero que le costó su propia vida al Hijo de Dios. ¿Cómo descuidaremos o despreciaremos esta salvación? Cuando oímos la palabra, cuando leemos y sin embargo bostezamos y decimos, ay, otra vez ese pasaje, otra vez Hebreos 2, otra vez para esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí el autor está animándonos a hacer esto, hermanas. Y entonces vea lo que dice el versículo 2, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por las que la oyeron. Es decir, no solo despreciar el Evangelio, sino descuidarlo. Merece el castigo más severo, es lo que está diciendo el autor, hermanos. Hermanas, y todo ello por la increíble gracia, por la increíble, hermanas, misericordia tan grande que se nos ha ofrecido a todos nosotros en el Señor Jesucristo. De ahí que se diga una salvación tan grande. Es decir, el autor de este sermón está presentando 5 ruegos a lo largo de los 13 capítulos y nos suplica en la última de las advertencias. Si usted lee Hebreos 12:25 dice, por eso tengan cuidado de no rechazar al que nos habla, pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra no escaparon, y mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. Hermanos, en el 12:25 nos recuerda que si las promesas que desecharon, de aquellos que desecharon las palabras de Moisés en el Sinaí, no escaparon del juicio, dice mucho menos nosotros que hemos escuchado el mensaje del Hijo de Dios. Puede ser que nosotros nos encontremos en Cristo, hermanas, en esta ocasión. Puede ser que sea la primera vez que nosotros estamos viendo otra vez un video de esto en 20 años. Pero mientras sigamos despreciando el remedio para nuestros pecados, a Jesucristo, mientras ignoremos de nuevo que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, no tendremos escapatoria. Si rechazamos la sangre de Jesucristo en la cruz y su salvación, daremos muestra de que en realidad nunca fuimos cristianos y nuestra porción pues la conocemos. ¿Cuál fue el pecado aquí? No confiar en Jesucristo como el Señor y Salvador. La exhortación entonces es a que nadie aquí se encuentre fuera de Jesucristo y de su salvación. Los creyentes que descuidemos el mensaje del Hijo, sí, hermanas, nosotros que descuidemos el mensaje del Señor Jesucristo, que es superior a la revelación dada a través de los ángeles, también recibiremos nosotros nuestra recompensa. El autor no está hablando aquí de la salvación pueda perderse
porque esto no es posible. ¿A qué hace referencia? El mismo autor nos responde diciéndonos en esta carta, en el capítulo 12, que Dios es un Padre amoroso y como buen Padre siempre disciplina a sus hijos. Dios al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Y por qué el Señor nos va a dar disciplina? Dice ahí el versículo 9 en el capítulo 12, para que participemos de su santidad, para que podamos estar con Él, para que podamos vivir con Él. Esta salvación tan grande no consiste entonces en librarnos de guerras, de desastres naturales, no consiste en darnos bienes materiales, no ofrece, hermanos, la libertad de la muerte. Como tal, dice, sí ofrece, hermanos, la libertad del pecado, del diablo, de la obtención de la vida eterna, nos ofrece estar con Dios y conocer. ¿Cómo termina el primer ruego? Dice, testificando Dios juntamente con ellos. Dice ahí, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Y dice ahí, testificando Dios, dice ahí juntamente con ellos, si lo alcanzamos a leer, y dice ahí, con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Si es lo que alcanzamos a leer ahí, hermanas, vea lo que dice entonces, dice el autor a los hebreos en esta advertencia, que Dios confirmó su mensaje con milagros para que nadie dudara de su veracidad en el primer siglo. Este mensaje fue anunciado por el Señor primeramente. Después que Juan fue encarcelado, recordemos, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y confiad en el evangelio. Este mensaje fue confirmado por los discípulos, después fue confirmado también por el Padre en el monte de la transfiguración. Este mensaje fue confirmado por el Espíritu Santo con muchos milagros y prodigios. Esta frase se encuentra 11 veces en el Nuevo Testamento y significa que Dios confirmó este mensaje con milagros portentosos diciendo, presten atención. Era así, hermanas, porque el mensaje que tenían que predicar era muy extraño para los primeros oyentes. Tenían que proclamar que un hombre que había sido ajusticiado por los romanos en una cruz era el Salvador del mundo y el Señor de la gloria. ¿Quién iba a creer en ese mensaje? Para los judíos iba a ser tropezadero y para los gentiles locura. Lo que hizo que todos tomasen en serio en la primera etapa de su proclamación fueron estos milagros. ¿Por qué razón entonces, hermanos, un médico suplicaría a una persona que deje de fumar esa cajetilla, 5 cajetillas al día? Porque las consecuencias son terribles. El Señor continúa, hermanos, ahí en el versículo 5, hablando del remedio, hablando de Jesucristo. El autor de los Hebreos está presentando a Jesucristo como el verdadero, el superior a los ángeles, hermanos. Usted se alcanza a ver, presenta superior a los ángeles y aquí también lo dice. Y vea cómo dice en el 6. ¿Por qué alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Está citando al salmista, recuerden el versículo 8, y está diciendo, hermanos, que Jesucristo es aquel de quien está hablando el salmista, que le fue sujeto absolutamente todo debajo de sus pies, y por eso dice en el 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, está hablando de Jesús como un verdadero hombre, recordando que en ese tiempo existía el docetismo, y el platonismo, hermanos. El docetismo era esta creencia de que Jesús era un fantasma nada más, porque Dios no puede hacerse hombre, porque ¿cómo se llama? La carne, el cuerpo, todo lo material era pecaminoso. Entonces, hermanos, ¿qué dice ahí? A Jesús coronado de gloria y de honra. Entonces está diciendo el autor que vale la pena seguir a Jesús porque Él fue coronado de honra y de gloria. Y está hablando que Él gustó la muerte por todos. Sigue diciéndoles a sus lectores o a su audiencia, Jesucristo es digno de seguir. Jesucristo es superior que los ángeles. Jesucristo es superior a Moisés, dice en el capítulo 3. Jesucristo es superior al sistema levítico de sacrificios. Él viene de Melquisedec. Jesucristo es superior a los sacrificios que se ofrecían anteriormente. Y vea lo que dice ahí. Jesús es superior a los ángeles. Y vea lo que dice ahí, hermanos, en el 10. Para que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús es el autor de nuestra salvación. Se la pasa diciendo es el autor de los Hebreos. Pero dice que Él fue perfeccionado en ese aspecto humano. Está diciendo, miren, ustedes tienen problemas. Jesús también. Pero Él no desistió de ir a la cruz. Y dice ahí,
el versículo 13, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos de Dios que me dio. Está diciendo, citando a los salmistas, el autor de los Hebreos, como usted bien sabe, es un autor que conoce el Antiguo Testamento perfectamente y sabe por qué los cristianos nos cuesta trabajo leer y entender Hebreos, porque casi no leemos el Antiguo Testamento. Nos salteamos las genealogías, nos salteamos todas estas leyes, mandamientos ceremoniales, nos saltamos muchas cosas. Pero bueno, ¿qué es lo que dice ahí, hermanos? Ve el 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces el autor está recordando a su audiencia, a su congregación, que Jesucristo también tuvo una experiencia humana y en la experiencia humana sufrimos y en la experiencia humana nos dolemos y el cuerpo se duele y la vida no sucede como todos planificamos y la vida es complicada. Pero dice, ustedes tienen temor, dice el versículo 15. Pero Dios vino para librar, Jesús vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte fue vencida por Él, dice. Entonces no debemos tener miedo a la muerte. Sí, si entran y nos atacan, y si entran y si la persecución arrecia y nos mata, no hay que tener miedo, porque Jesucristo venció a la muerte y vino para librarnos de ese temor a la muerte. Y vea lo que dice el 16, qué tremendo, hermanos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a los descendientes de Abraham. Está diciendo que Jesús no se... A ver, aquí hay algo interesante. Los ángeles pecaron. Apocalipsis 12:3 dice que un tercio de los ángeles pecaron y se fueron con Satanás y los seres humanos pecamos. Dice que Jesús se pudo haber hecho un ángel para redimir a los ángeles, pero no socorrió a la descendencia de los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces el autor continúa diciendo que esta salvación tan grande es posible por una persona llamada Jesucristo. Y dice el 18, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces le dice, ustedes son tentados a abandonar. Recuerde a Jesús en Getsemaní, Padre, si es posible, entonces vamos a hacer este plan por otro medio, pero si no, hágase tu voluntad. Ser probado, la palabra tentación aquí implica, en el griego es peirasmos, e implica dos traducciones en el Nuevo Testamento, o prueba o tentación, ¿correcto? Entonces, aquí dice que el Señor Jesucristo fue probado también, fue tentado, son las dos posibles traducciones. Y entonces le dice el autor en este capítulo 2 que Jesucristo es digno de seguir. Es una advertencia que termina diciendo, pero no vean las dificultades, no vean las pruebas, no vean eso, vean a Jesucristo, miren quién es Jesucristo. Es lo que constantemente hace el autor a los Hebreos, dirigir nuestra mirada de los problemas, de las dificultades, de nuestra tentación de salir y volver al judaísmo, como ocurrió aquí, a ver a Jesucristo. Y recordemos como el himnólogo que decía, hermanos, pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Así que, hermanas, Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus ministerios y que ustedes también puedan prestar atención a la advertencia que Dios hace a través de el autor a los Hebreos en el capítulo 2 y que también nosotros podamos voltear nuestros ojos, nuestra mirada, nuestros ojos espirituales a Jesucristo, que recordemos que Él fue tentado, que Él fue probado, que recordemos que Jesucristo padeció aflicción, pero que Él continuó hasta la meta firmes. Nosotros continuemos firmes hasta la meta, hasta que el Señor nos llame a su presencia, hasta que Él venga por nosotros. Así que, hermanas, un gusto y un placer. De nuevo agradezco la invitación que tan amablemente recibí de su parte para compartir con ustedes. El Señor les use con poder para su honra y su gloria y que continúen adelante estudiando la carta a los Hebreos. Me despido y les agradezco de nuevo. Dios les bendiga. Les mandamos un fraternal saludo
y pues que el Señor les guarde en cada momento. Hasta luego, hermanas. Dios los bendiga. Gracias.